derechos para todas las familias, lema que ha guiado las jornadas cubanas contra la homofobia y la transfobia en su 15ª edición. Por fin, en este 2022 de modo presencial, luego de una parada de 2 años debido a las restricciones impuestas por la COVID-19. Vamos tras esas publicaciones que en las redes digitales han dado cuenta de cómo han acontecido las sesiones de este año, siguiendo como eje la necesidad de garantizar los derechos sexuales de las personas para todos y todas por igual, incluyendo en ello a las familias cubanas. Sigue nuestro enlace desde Cuba. Ya comenzamos. Las jornadas cubanas contra la homofobia y la transfobia, organizadas por el Centro Nacional de Educación Sexual, no están dedicadas solo a personas LGBTIQ+, sino que intentan contribuir desde el diálogo científico y el activismo social a la educación de todas las personas y las familias cubanas. Así lo ha precisado la subdirectora del CNSEX, la máster Ivonne Calaña Pérez. ¿Cómo han ido especialistas y activistas tras este propósito en sus 15 ediciones? Revisemos. La mayor de las Antillas ha celebrado 15 ediciones de las jornadas contra la homofobia y la transfobia. Jornadas caracterizadas por un intenso trabajo y compromiso con la educación sexual y el reconocimiento y garantía de los derechos sexuales de todas las personas, llevando siempre un mensaje de inclusión e igualdad. En el caso de Cuba, las jornadas cubanas contra la homofobia y la transfobia, como usted bien decía, se celebran desde el 2008 y principalmente están dirigidas a sensibilizar a la población. Es decir, es todo un proceso educativo para transformar socialmente todos esos estereotipos y todas esas estigmas asociadas a las expresiones que, sin lugar a dudas, la sexualidad forma parte de la personalidad de cada quien y es un respeto a la dignidad humana de todos. Entonces es en el sentido de promover mayores niveles de equidad, mayores niveles de justicia y enfrentar toda manifestación que se oponga a ello. Para ello, el Centro Nacional de Educación Sexual desarrolla investigaciones, brinda asistencia y promueve garantías para la comunidad LGBTIQ+, velando siempre que las jornadas cubanas contra la homofobia y la transfobia constituyan un espacio de conocimiento y respeto para todos. El CNC como misión institucional tiene principalmente la promoción de la educación integral de la sexualidad y el reconocimiento y promoción de los derechos sexuales como derechos humanos. Durante todo el año se despliegan un grupo de actividades enfocadas a ellos, lo que se intenciona, se pone un mayor énfasis en el mes de mayo y a propósito de esta fecha para realizar un grupo de actividades que tiendan a sensibilizar y visibilizar las discriminaciones que enfrentan hoy las personas con sexualidades no hegemónicas. Lo anterior nos obliga a preguntarnos qué avance muestra este archipiélago en materia de derechos para las personas de la comunidad y cuáles son los principales desafíos a los que la sociedad cubana debe prestar atención para seguir fomentando todos los derechos para todas las personas. Es fehaciente la voluntad política que tiene nuestro Estado, nuestro gobierno, de impulsar estos temas, de enfrentar toda forma de discriminación, y eso se nota en todos los proyectos y en las leyes que tenemos. Justamente desde el 2019 tenemos una constitución muy sólida que blinda el reconocimiento de los derechos humanos, de los derechos sexuales, que amplía el principio y a la vez derecho de la igualdad y que de manera explícita, como pocas constituciones en el mundo, coloca las causales de identidad de género, de orientación sexual, para significar la importancia que tiene enfrentar todo tipo de discriminación. 15 años lleva el CNSEX celebrando estas jornadas, desplegando todas las iniciativas educativas, comunicacionales, de trabajo comunitario y artísticas para sensibilizar a la población cubana sobre los derechos de las personas LGBTIQ+. Extendemos este enlace con la directora del Centro Nacional de Educación Sexual, la doctora Mariela Castro. Bienvenida a Enlace Cuba, doctora. Muchas gracias. Esta edición de la jornada específicamente ha transcurrido en medio de todo el proceso de debate popular y también legislativo en torno al Código de la Familia. Doctora, ¿cómo lo han vivido los activistas, los especialistas y la comunidad a manera general que participa de estas jornadas? La verdad que se ha vivido con mucho sentido de responsabilidad, con mucha pasión, con mucho entusiasmo. Así que se ha vivido
también con mucha pertinencia en el tipo de actividades que se han desarrollado. Vinieron más de 60 activistas de todas las provincias a participar en las actividades de diálogo científico y activismo social, en intercambio entre los diferentes grupos, con sus representantes, pero también con académicas y académicos que tratan el tema, de diferentes instituciones, incluso quienes vinieron invitados desde México y Puerto Rico a establecer estos intercambios y, por supuesto, a enriquecerse y aportar sus buenas experiencias. Ha sido muy intenso el trabajo de los talleres, de los cursos de capacitación. Se hicieron también actividades de superación política, porque el trabajo del CNSX y el activismo tiene bases ideológicas y tiene su intencionalidad política. Lo que tú no llevas a la política, ¿cómo lo vas a transformar? Tú lo tienes que llevar en proyecto. Tú puedes partir de una utopía científica para después empezarla a hacer realidad y llevarla a una utopía política. Y ahí empezar entonces a llevarlo a todas las dimensiones y ámbitos de la sociedad, pero también a los diferentes niveles de decisión. Y es lo que está pasando y es la conciencia que tienen de sus aportes en su participación en estos procesos en nuestro país, porque además son grupos que se preparan, pero también son grupos a los que se le consulta. Suman 15 años de trabajo. Después de este tiempo, ¿qué retos han quedado detrás y cuáles nos van quedando a la vista? ¿Cuáles se avisoran? A ver, hemos avanzado mucho a nivel político y legislativo, pero tenemos que seguir avanzando y profundizando a nivel cultural, es decir, a nivel de las transformaciones culturales que necesita el proceso socialista cubano en estas temáticas. Hemos avanzado como pueblo en un enriquecimiento cultural profundo, hemos avanzado como pueblo en los niveles de participación política. O sea, este es un pueblo que tiene conciencia social de impacto en la política, pero todavía hay temáticas en las que se necesita generar diálogos, generar debates y además de ahí proponer determinadas acciones en la toma de decisiones políticas y administrativas del país. O sea, nos falta seguir avanzando en la superación profesional de algunos sectores de la sociedad, en donde los servicios que se le brinda a la población deben tener también conocimientos, matices con relación a estas públicas, en el respeto a los derechos consagrados en la Constitución, pero también la Fiscalía, los tribunales, los abogados, el sector educacional, cómo vamos a formar de una manera más efectiva sobre las temáticas que abordamos desde la educación integral de la sexualidad, desde ese concepto, cómo es que nosotros aportamos estos temas, los abordamos en la escuela, los abordamos desde los servicios de salud también, desde el consumo cultural, desde el consumo deportivo, el consumo comunicacional en general, en muchos temas. Precisamente en este sentido, doctor, el CNSX aborda la lucha contra la homofobia y la transfobia desde un prisma muy amplio que incluye la comunicación, la ciencia. ¿Cómo se viven entonces a lo interno del centro estas jornadas propiamente? ¿Cómo lo viven los activistas? ¿Cómo cambian, digamos, las dinámicas, las rutinas? Se viven con mucha intensidad, porque tenemos una gran responsabilidad. Desde la primera vez que empezamos a organizar el Día Internacional contra la Homofobia, una pequeña celebración con un cine debate en 23 y 12. Después, cuando en el 2008 empezamos entonces a hacer jornadas. Y después, cuando estas jornadas se fueron complejizando en sus propósitos, en su variedad de actividades, tanto en el ámbito académico como artístico, como comunicacional, deportivo, en diferentes espacios realmente, y convocando cada vez más personas, realmente se vive con mucha intensidad, dormimos poco, estamos siempre dispuestas a ver qué hay cambio hay que hacer al programa, qué
qué solución hay que darle a algún tipo de problema que surja, y se trabaja colectivamente. Entonces se nombra un comité organizador, y ese comité organizador, o sea, yo como directora de institución nombro el comité organizador, cada uno tiene su responsabilidad, lo integran las instituciones y organizaciones que más vinculadas están con este trabajo, con el CNSEX, porque hay otros que también lo hacen desde otros lugares, y bueno, en todas las provincias se organizan jornadas cubanas contra la homofobia y la transfobia. Y ya hay algunas compañeras y compañeros que se han casi especializado en las tareas que les corresponde, y se trabaja así, con intensidad, con responsabilidad, con pasión y con mucha escucha, de observación de qué está pasando, cómo se percibe, cómo se recibe, cómo se están sintiendo las personas que están participando, y sobre todo atenta a la parte comunicacional, que es la que hace que lo que estamos haciendo y que nuestro mensaje le llegue a la mayor cantidad de personas posible, porque ese es el objetivo. No es dirigido a las personas LGBTIQ+, solamente, como decía nuestra subdirectora, es para toda la población. Nuestras jornadas tienen su público meta, toda la población, independientemente del lema que la convoque, que este año es todos los derechos para todas las familias, en apoyo al proyecto del Código de las Familias. Le propongo ahora hacer una breve pausa para abrir otras ventanas informativas, pero en solo minutos regresamos al diálogo. El Centro Nacional de Educación Sexual extiende sus espacios de intercambio en plataformas digitales. El Sistema Nacional de la Red TransCuba ya cuenta con una herramienta digital que permitirá a la agrupación, que acoge a gran parte de las personas trans del país, contar con estadísticas de sus integrantes, evaluar su funcionamiento a nivel interno u ofrecer informaciones importantes. CIGESEX ayudará a las personas de la comunidad trans a que se sientan atendidas y faciliten el acceso al servicio de orientación jurídica y al avance de su caso. El Sistema de Atención de Servicios de Orientación Jurídica CIGESEX se orienta también a la recopilación de datos para la investigación y forma parte del proceso de perfeccionamiento de los servicios de orientación jurídica, único de su tipo, especializado en derechos sexuales, principalmente en temáticas vinculadas a la discriminación o la violencia por razones de género. A partir de un cuestionario digital escalonado, las personas podrán aportar toda la información necesaria para llevar un proceso a buen término y adjuntar evidencias como fotografías, audios, documentos y otros insumos. La Red TransCuba fue creada con el objetivo de representar las necesidades e intereses de las personas trans de la red, orientadas a la capacitación, formación, información, promoción y prevención de salud sexual. Esta red amplía sus derechos en la isla con nuevas herramientas digitales para quienes necesiten realizar reclamaciones por vulneraciones de derechos. Elena Godínez Dalmau, para Enlace Cuba. Los derechos de la población LGTBIQ+ en Cuba fueron garantizados en la Constitución de la República, aprobada por un 86,85% en referéndum popular en 2019. El nuevo Código de las Familias, sometido a consulta popular y próximamente a referéndum, viene a detallar y legislar los derechos referidos a las familias en sentido amplio, garantizados en la Carta Magna. La Constitución de la República de Cuba, aprobada en 2019, reconoce los derechos de la comunidad LGTBIQ+, basados fundamentalmente en el respeto a la diversidad sexual. El respaldo a los artículos de la Carta Magna de la República de Cuba aseguran la igualdad sin distinción de sexo, género, orientación sexual e identidad de género, y en este sentido también impulsa el apoyo al matrimonio entre personas del mismo sexo. La Constitución cubana es una de las pocas en el mundo que respalda de modo explícito los derechos de esta comunidad. Artículos como el número 1 hacen referencia a principios fundamentales como la igualdad y la equidad como valores fundamentales de nuestro contexto político-social. El artículo 81 establece que toda persona tiene derecho a fundar una familia, por lo que el Estado protege y reconoce a las familias, cualquiera sea su forma de organización. Asimismo, el artículo 82 destierra la distinción o alusión al binarismo hombre-mujer en lo relativo a la relación jurídica matrimonial y habla solo de cónyuges. El hecho de abordar a las familias en sentido plural se resalta en la Carta Magna.
y también en el proyecto de Código de las Familias llevado a consulta popular recientemente y que habla de una Cuba real, de un proyecto social donde se respetan y defienden los derechos humanos. El proyecto de Código de las Familias sistematiza lo abordado en la Constitución al enfocarse en el derecho a la no discriminación, a no ser violentados por orientación sexual o identidad de género, el derecho de todos a construir lazos de familias, así como el acceso a las instituciones familiares que legalizan vínculos como el matrimonio o la unión por ello. En tal sentido, también otorga la posibilidad de adoptar, de ejercer la responsabilidad parental con todas las garantías, el hecho de que hombres y mujeres con orientación sexual no heteronormativa puedan acudir a la gestación solidaria si desean tener hijos, entre otros beneficios. Elena Godínez del Mou, para Enlace Cuba. Una mirada al contexto mundial muestra posiciones políticas conservadoras y fundamentalistas que intentan soslayar ciertos derechos conquistados como la interrupción voluntaria del embarazo, los derechos de las personas LGBTIQ+ y de las mujeres. Desde Cuba le mostramos un resumen. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Así describe el artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. No hay dudas, el mundo se dirige hacia la igualdad legal de género, pero lo hace muy lentamente. Todos somos iguales, ningún ser es superior a otro y todos tenemos los mismos derechos. Por lo tanto, no puede discriminarse a alguien por la orientación sexual, el color de la piel o el sexo. Sin embargo, la realidad es muy diferente. Hay personas que deben huir de su hogar por estos motivos. Ubiquémonos geográficamente en Centroamérica. Aquí se han aprobado instrumentos de derechos humanos, políticas públicas y planes para la igualdad de género, pero aún persiste la discriminación. Y a la demanda de las mujeres por el respeto de sus derechos humanos se suman los movimientos sociales feministas y las personas LGBTIQ+. Nacer mujer en Arabia Saudí supone nacer con menos derechos que los hombres. Nacer mujer en Arabia Saudí significa vivir bajo un sistema de tutela masculina que controla y limita su libertad y autonomía personal. Necesitan su permiso y consentimiento para cuestiones tan sencillas como iniciar estudios, vivir solas, casarse y hasta acceder a ciertos tratamientos médicos. Es inaceptable que los hombres puedan decidir sobre nuestro destino. Queremos decidir por nosotras mismas. Este sistema represivo ha experimentado algunos avances en los últimos años, como otorgar a las mujeres el derecho a votar en 2015. Estas mujeres disfrutan de un partido de fútbol por primera vez. Esto ocurrió en 2017. Un año después, a las féminas de Arabia Saudí se les permitió conducir un medio de transporte. Avances que resultan aún insuficientes en uno de los países con mayor desigualdad de género del mundo. Prohibido, muy restringido y poco despenalizado. Así es el tema del aborto en América Latina. Que miles de mujeres de la región aún salgan a las calles para luchar por el aborto legal es una muestra más del cambio que se está produciendo en la región. Estamos muy contentas, muy satisfechas porque hoy la Corte tomó una decisión en la que ganamos las mujeres, donde se va a garantizar el derecho a decidir de las mujeres. Este mapa mundial, elaborado con datos del Centro de Derechos Reproductivos, solo muestra el estatus legal a nivel nacional. Algunas regiones de cada país pueden tener leyes distintas a las del gobierno central. Pero las desigualdades no solo atañen a las mujeres.
La ley de identidad de género está vinculada a distintos derechos. En las últimas 2 décadas se han logrado avances significativos en materia legislativa y de política pública en algunos países del continente en torno a la agenda por los derechos de las personas LGBTIQ+. Estos avances van desde leyes que ponen fin a la criminalización de las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo, hasta el reconocimiento del matrimonio igualitario y la adopción entre parejas del mismo sexo. Que nuestra sociedad haya alcanzado a nivel legislativo la igualdad de derechos entre hombres y mujeres es un enorme logro, pero no es suficiente. Así que no podemos quedarnos aquí, es hora de ir más allá. Debemos seguir avanzando para conseguir una sociedad en la que todos y todas tengamos en la práctica y no solo sobre el papel las mismas oportunidades y derechos. Volvemos al diálogo con la doctora Mariela Castro. Doctora, usted se ha referido al componente simbólico que pesa sobre el modo de abordar, entender y asumir la sexualidad. ¿Es esto una premisa dentro del trabajo del centro? Fundamental. Es fundamental porque realmente lo educacional trabaja justamente sobre los elementos simbólicos. Cuando no hay una mirada crítica de esos mitos y prejuicios que hemos heredado, que hemos adquirido, realmente se siguen repitiendo, se siguen reproduciendo en nuestro modo de actuar, en nuestro modo de vernos, de ver a los demás, de relacionarnos con los demás, de educar a nuestras hijas y nuestros hijos, en el modo incluso de comprender los procesos de identidad. Realmente es necesario justamente la intervención educativa y comunicacional para que las personas entonces reflexionen y empiecen incluso a buscar espacios para construir estos elementos que antes no podían apreciar. Y ese es nuestro papel. Poner sobre la mesa determinados elementos para pensarlos, poner argumentos, aportar elementos teóricos y metodológicos de interpretación de realidades históricas, interpretaciones históricas, en los que incluso las mismas ciencias han estado contribuyendo a esas interpretaciones sesgadas y limitadas, además al servicio del poder explotador. Pero también todos los criterios que se han atravesado en la mirada tan limitada que hay hacia las personas con diferentes orientaciones sexuales y identidades de género que no se corresponden a las normas heterosexuales y cisgénero. Y en el mundo, doctora, ¿cómo se visualiza lo que sucede en Cuba en el escenario de las luchas sociales de otras comunidades LGBTIQ+? ¿Cómo se ve? Bueno, en muchos otros lugares están luchando desde hace mucho tiempo, ¿no? Hay lugares donde más, otros un poco más recientemente. Antes que nosotros, en otros países, las luchas fueron duras. En América Latina, en algunos lugares de Europa, en África también hay grupos que, tanto como por los derechos de las mujeres, como por los derechos LGBTIQ+, en Asia, en todas partes. Todavía, hay muchos retos por conquistar a nivel internacional. Ya se ha logrado avanzar a nivel legislativo, en menos casos a nivel constitucional. O sea, Cuba es uno de los pocos países que protege y blinda los derechos de las personas LGBTIQ+, o Q+, como dicen, a nivel constitucional. Pero, por ejemplo, hay muchos que no llevan estos temas en el campo del derecho familiar, ni en el derecho penal. Y ahí que realmente hay tarea. Y pasa con todos los temas. Mira, en Estados Unidos la tendencia que hay ahora a regresar hacia atrás, a impedir la interrupción voluntaria del embarazo en las mujeres. Y en otros estados donde de ninguna manera se acepta el matrimonio, de lo que le llaman el término sombrilla de matrimonio igualitario. En otros lugares, por ejemplo, hay muchas festividades en lo que han llamado la Gay Pride o las marchas de orgullo gay. Hay mucha tarea en las que intercambiamos, por ejemplo, las personas de las transidentidades. Nosotros tenemos tareas pendientes y en ese sentido
hay muchos intercambios para un poco conocer cómo te fue, cómo lo planteaste, qué funcionó, por dónde viene la resistencia. Pero si no hay un cambio estructural, si no hay un salto cualitativo de la organización de la sociedad y de su sistema político, realmente todo se queda en reformas y no siempre quedan aseguradas. Bueno, doctora, solo nos resta agradecerle por unirse a Enlace Cuba en esta emisión. Muchas gracias a ustedes por divulgar estas ideas. Bueno, seguimos en Enlace Cuba, quédese con nosotros. Si le interesa el tema y otros relacionados con la sexualidad humana, le proponemos acercarse a los perfiles en redes del Centro Nacional de Educación Sexual. Así cerramos esta conexión a través de las multipantallas de Cubavisión Internacional. Seguimos activos en nuestros perfiles en redes sociales.